Así que bueno, empezamos a grabar. Y como les decía, vamos a ver eso. Contabilidad nacional, oferta y demanda agregada. No en su totalidad estos temas, porque son temas muy largos, los van a volver a ver en macro, que creo que tienen. Pero bueno, la idea es dar un pantallazo general. Cuestiones a tener en cuenta antes de que arranquemos, porque las usamos mucho en esta parte macro de la materia. Vamos a hacer una diferenciación entre variables brutas y netas. ¿Qué es una variable bruta y qué es una variable neta? Bueno, bruta es cuando medimos algo en sí, digamos. O sea, yo voy a ver, por ejemplo, mi ingreso bruto. Y agarro y me fijo, ¿no? ¿Cuánto me depositan de ingreso o de salario, por ejemplo? Fantástico, yo tengo este ingreso que es bruto. ¿Y por qué es bruto? Porque tiene algo que lo está ensuciando, digamos, que no corresponde a mi ingreso, que yo debería descontarle para tener mi ingreso neto, que sería mi ingreso del cual yo puedo disponer. ¿Y qué sería eso? Para dar un ejemplo, mi ingreso bruto sería el que me depositan en la cuenta de banco, digamos, o mi salario bruto el que me deposita en la cuenta de banco, y mi salario neto sería ese mismo salario descontado impuestos, por ejemplo. Quizás más fácil de entenderlo es, bueno, el salario que les aparece en el recibo de sueldo es el salario bruto, y de eso se descuentan aportes patronales, ingresos brutos, creo, y un par de cosas más. Todavía nunca tuve un salario en blanco, así que la tengo medio flojo eso, pero bueno, de eso se descuentan una banda de conceptos que hacen que el salario bruto sea distinto al salario neto. Así con un montón de variables. Por ejemplo, no sé, con cualquier variable que esté ensuciada por otra cosa y se la tengamos que sacar, digamos, para ver el valor neto, sucede. Es como el peso neto de las cosas, cuando van al súper y tenés peso y peso neto, o peso escurrido, por ejemplo. Que yo compras aceituna y te dice peso escurrido, que es el peso de la aceituna, y después el peso de la aceituna con el agua. Por ejemplo, ¿no? Aceituna con el agua sería el peso bruto, el peso solo de las aceitunas es el peso neto. Lo mismo cuando algo tiene un empaque, digamos, y te dice peso neto, ahí te estás sacando el peso del packaging, por ejemplo. Después, variables internas y nacionales. Ahí hacemos una diferenciación importante que es, cuando hablamos de interno, hablamos de dentro de las fronteras del país, o sea, dentro de la Argentina, básicamente, dentro de la frontera de la Argentina o del país que sea. Y cuando hablamos de nacional, hablamos de cosas que son propiedad de los ciudadanos del país, digamos. Esto, por ejemplo, puede ser, yo puedo tener, vamos a un ejemplo, puedo tener una fábrica que esté dentro de las fronteras de mi país, que por ende cuando produce bueno, una cierta cantidad de producto que va, produce una cierta cantidad de producto que va a contabilizarse como PBI, porque son todos los bienes y servicios que se producen dentro de nuestra economía, bla, bla, bla. Pero si esa fábrica es propiedad de extranjeros, no cuenta a lo que es nuestro producto nacional, ¿no? Producto nacional sería, digamos, es como medir el PBI, nada más que el PBI que está en manos de argentinos, digamos, de ciudadanos argentinos. O quizás un ejemplo más claro es cuando hablamos de ingreso, tenemos el ingreso de la gente que reside dentro del país, y después tenemos el ingreso de los argentinos, que argentinos hay fuera del país que perciben ingresos, cuentan al ingreso nacional, pero no cuentan al ingreso interno. ¿Por qué? Porque están de vuelta fuera del país. Sí, ejemplo, muchas de las petroleras son un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son extranjeras, básicamente. Creo que YPF es la única nacional. Bueno, ese es un gran ejemplo. De hecho, para todo lo que es Latinoamérica, acá es importante, porque normalmente entre interno y nacional, para los países desarrollados no hay mucho problema, digamos. Pero para un país tercermundista, por así decirlo, está mal dicho decir tercer mundo, subdesarrollado también, pero bueno, usemos esas terminologías que la van a conocer. Para un país de Latinoamérica, normalmente es muy común
tener una gran parte del sector industrial o de una gran parte de la economía transnacionalizada, o sea, en propiedad de gente que no es del país. Por lo tanto, el Producto Nacional y el Producto Interno pueden diferir bastante. Eh, Eso se conoce como grado de extranjerización de la economía, etcétera, que es algo muy común en las economías de Latinoamérica. Después, otra diferenciación, variables a precio de mercado y a costo de factores. A precio de mercado, básicamente, es cuando evaluamos algo a su valor en el mercado. Simple, digamos, como lo dice el nombre. Qué sé yo, tenemos un alfajor a precio de mercado y vamos a ver cuánto sale ese alfajor en el mercado, en el mercadito, en el kiosco. Y lo otro que tenemos, que es diferente a esto, es el alfajor, por ejemplo, a costo de factores, que es otra manera de evaluar los bienes o los servicios. ¿Y qué significa que sea costo de factores? Que yo tengo este alfajor y digo, bueno, este alfajor cuesta producirlo algo, pero entre ese costo, digamos, de producción, que sería su precio si no hubiera ninguna distorsión, y el valor de mercado, hay un par de cosas, y esas cosas son, por ejemplo, impuestos y subsidios, ¿no? Yo tengo un bien que si le cobro un impuesto, o le meto un impuesto, ejemplo el IVA es el caso más claro de esto. Tengo bienes que si les meto el IVA, cuestan más, ¿no? Se le suma un 21%. Entonces, digamos, mi precio de mercado es 21% mayor a mi precio a costo de factores, digamos, a mi costo de factores. ¿Por qué? Por el efecto de ese impuesto. Viceversa, con los subsidios, digamos, yo tengo un bien que si lo subsidio va a ser más barato en el mercado. Ejemplo de subsidios, antes pasaba con la energía, se subsidiaba creo que la eléctrica y el gas, si no me equivoco, entonces es más barato, digamos, para los consumidores, pero el costo de producción, en teoría, es otro, digamos. Se está subsidiando una parte del precio para los consumidores. Por lo tanto, si yo tengo una variable a precio de mercado y la quiero pasar a costo de factores, lo que tengo que hacer es restarle esos impuestos que están aumentando el precio de mercado y sumarle los subsidios que están disminuyendo el precio de mercado. De vuelta, tengo a precio de mercado, le resto los impuestos, le sumo los subsidios y tengo la variable a costo de factores. O si la tengo a costo de factores, le sumo los impuestos, le resto los subsidios y la tengo a precio de mercado. ¿Se entiende? Profe, las nacionales entre todos los integrantes del país. Sí, nacional tiene que ver con, digamos, las variables que son de propiedad de habitantes del país, de propiedad de argentinos, digamos. Tiene que ver con la nacionalidad. La población extranjera del país, no. Por ejemplo, de vuelta, si vos querés ver el ingreso de los argentinos y vos tenés, no sé, un inmigrante yanqui laburando acá de ingeniero o de petrolero, como suele pasar mucho, ya que salió el caso de las petroleras, bueno, ese yanqui, digamos, percibe un ingreso que lo gana acá en Argentina, pero eso no es del país, digamos. Es de esa persona que es ciudadana estadounidense. ¿Cuenta al PBI? Sí, porque es interno, porque lo gana fronteras adentro, digamos, y está realizando una actividad fronteras adentro, pero su nacionalidad es otra. Entonces, no va al ingreso nacional de los argentinos, pero sí iría al ingreso interno del país. Por eso hablo de el país y los argentinos, son dos cosas distintas, digamos. En el país hay argentinos, alemanes, franceses, paraguayo, boliviano, peruano, brasilero, de todo, chileno. El país es uno y hay mucha nacionalidad metida adentro. Si tiene impuestos y subsidios, es costo de factores también. No. Costo de factores, si le meto impuestos y subsidios que hagan su efecto, tengo la variable a precio de mercado. Yo lo que hago para pasar de precio de mercado a costo de factores es sacarle el efecto de los impuestos y de los subsidios. Claro, Diego, si quisiéramos contar lo nacional de ese trabajador, iría a contar a Estados Unidos, porque es nacionalidad estadounidense. Bueno, y por último tenemos la diferenciación producto y producción.
¿En qué se diferencia cada una de esas? Bueno, producto es el PBI, básicamente. Ahora lo vamos a ver, que son bienes y servicios finales. Y cuando hablamos de producción, hablamos de la producción total. Esto ahora lo vamos a ver para que quede más claro, pero no es lo mismo, digamos, porque yo en una economía tengo muchos tipos de producciones, las cuales algunas se hacen para producir otras, digamos. Y cuentan como producción, sí, porque son parte de la producción total de la economía, pero no son parte del producto. Ojo. Ahora lo vamos a ver igual. Importantísimo, que ya lo vimos la clase pasada, que es el PBI. Tienen una definición ahí que está bastante acercada a lo que pueden encontrar en un libro, cosa que es raro en las definiciones que yo suelo dar, pero que básicamente es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un lapso de tiempo. Típicamente un año, o sea, casi siempre se mide el PBI de un año, porque no tiene mucho sentido medir un PBI de una semana. Así que medimos PBI de un año. Esto es importante, el PBI son cantidad de bienes y servicios finales típicamente evaluado a precio de mercado. O sea, al valor que tienen en el mercado cuando son transados. Dos cuestiones a tener en cuenta. La cuestión de finales hace referencia a que los bienes y servicios intermedios no cuentan, digamos. Todo aquello que se hace para hacer otra cosa no cuenta. Aclaración, que se hace para hacer otra cosa y que es utilizado en esa otra cosa. ¿Y a qué quiero ir con esto? Si yo tengo, por ejemplo, que los molinos de harina, ya que alguien habló del pan de masa madre, y está la receta a lo último, aunque es larguísima porque alguien me la pidió. Si yo tengo la harina, digamos, que hacen los molinos de harina, y en el lapso de ese año hay una parte de esa harina que iba a ir destinada a fabricar pan, pero que no lo hizo, y quedó, esa harina, digamos, se contabiliza dentro del PBI, pero de una manera especial, digamos. ¿Por qué? Porque no la puedo contabilizar dentro del precio del pan. Quizás me estoy adelantando, ahora vamos a ver. No importa, déjenlo ahí. Bueno, finales y en un país hace referencia a que son producidos fronteras adentro, digamos. El PBI está midiendo el producto, bienes y servicios finales, interno de un país. Producto bruto interno. Me faltó una cosita. PBI, producto, como ya le dije, bienes y servicios finales, bruto, porque no se está descontando el efecto de las amortizaciones, por ejemplo, que ocurren. Interno, porque es interno al país. Fantástico. Bueno, tenemos 3 métodos para calcular el PBI de una economía. Y los 3 métodos son el método del valor agregado, el método del ingreso y el método del gasto. Obviamente, como ven acá a la derecha, yo no lo veo porque tengo todas las caras de las personas. Las 3 cosas miden lo mismo, digamos, son 3 maneras de calcular lo mismo, que es el PBI. ¿Y en qué consisten estas 3 maneras? Bueno, el método del valor agregado lo que hace es contabilizar bienes y servicios producidos por una economía, finales o no, tipo toda la producción de la economía, y le restamos bienes y servicios intermedios. Y con eso lo que obtenemos es, si tenemos toda la producción y le restamos todo lo intermedio, tenemos todo lo final, ¿no? O sea, estamos calculando el PBI, todos los bienes y servicios finales producidos. Y lo que es lo mismo que también podemos hacer, ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico, es decir, bueno, tenemos una cierta cantidad de sectores en la economía, ¿no?, que toman un producto, lo transforman, se lo dan a otro sector, que lo transforma, se lo dan a otro sector, que lo transforma y lo vende a la gente. Bueno, lo que podemos hacer también, que es parte del método del valor agregado, es decir, bueno, el primer sector, digamos, compra un producto y le agrega cierto valor, o fabrica un producto con cierto valor. O sea, genera tanto valor agregado el producto.
Ejemplo del campo, digamos, compra semillas, planta, pum, saca producción. Listo. ¿Cuánto agregó de valor? Bueno, compró las semillas y produjo por tanto valor. Entonces, el valor agregado es lo que produce menos lo que le costó producirlo. Siguiente sector, los molinos, por ejemplo, compran el trigo, lo muelen y lo venden como harina. ¿Cuánto valor está agregando ese sector al bien final, que es el pan, ¿no? Bueno, compró por una cierta cantidad, vende por una cierta cantidad, tomamos la cantidad que vende o el valor de lo que vende y le restamos el valor de lo que compra. Y ahí tenemos lo que está agregando de valor ese sector. Y lo mismo con las panaderías, ¿no? Compra harina y vende pan. Bueno, el valor del pan que vende le restamos el valor de la harina que compra. Y ahí tenemos, digamos, el valor agregado por esos tres sectores. Cualquiera de las dos maneras, digamos, al fin y al cabo es lo mismo. Ahora lo vamos a ver en profundidad, digamos, no se preocupen si no les terminó de quedar claro, porque ahora nos vamos a detener en cada uno de los métodos. Segundo está el método del ingreso, que básicamente es la suma de las remuneraciones a los distintos factores productivos dentro de una economía. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo un PBI, que son bienes y servicios finales, ¿no? Producidos en una economía. Fantástico. Tengo toda esa masa de recursos. Y para producir toda esa masa de recursos, digamos, yo tuve que pagarle a toda una masa de factores productivos. Pista y adelanto, hay una masa de recursos, hay toda una masa de factores productivos que tiene un ingreso. Todo ese ingreso se va a usar para comprar toda esta masa de recursos, ¿no? Y de bienes y de servicios. O sea que es todo lo mismo, digamos. Estamos pensando en una economía siempre que es cerrada, bla, 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 bla. Entonces, todo eso que se está produciendo se va a consumir con el ingreso este que se pagó por esa producción. No los quiero confundir demasiado tampoco, pero es como el flujo circular de la renta. Digamos, de un lado tienen producción y del otro lado tienen ingresos. Bueno, en este caso, en vez de medir eso que se produce, estamos midiendo lo que se está pagando, digamos, a los factores productivos por esa producción. Y básicamente es sumar las remuneraciones a los factores productivos de toda la economía, o sea, sumar todo lo que se le paga a los trabajadores en la economía, todos los salarios, sumar todo lo que se les paga a los dueños del capital, los intereses, sumar todo lo que se les paga a los dueños de la tierra, las rentas, y sumar todo lo que se les paga a los empresarios, son los beneficios empresarios. Sí, pero el tercero es el del valor agregado, el del PBI. Pasa que es como lo mismo que hablar. Nazareno dice en el libro, aparece el ingreso y gasto como los dos métodos. Hay tres métodos en realidad. Pasa que el del valor agregado es como el PBI en sí, digamos, porque estás viendo bienes y servicios finales. O sea, si yo tomo toda la producción de la economía y le saco los bienes y servicios intermedios, tengo bienes y servicios finales, que eso es el PBI. Y después, si yo sumo los valores agregados de cada sector, de vuelta, lo que estoy viendo es cuánto agregan a ese valor final cada sector, que es lo mismo, el PBI, digamos. Nada más que desagregado por sectores. Capaz que lo dice por eso, digamos, que son dos métodos para calcular el PBI. El PBI se puede contar, digamos, puedes calcular el PBI o puedes calcular con el método del ingreso el PBI o con el método del gasto el PBI. Al fin y al cabo son las tres maneras de calcular lo mismo y cualquiera de las tres la vamos a poder usar. En el libro no está mal lo que dice, pero capaz que toma el PBI como, digamos, otro método en sí, o no lo toma como un método en sí. Bueno, recapitulando, método del ingreso, sumamos las remuneraciones a factores productivos de toda la economía. O sea, toda la masa de ingresos que se paga a los factores productivos. Y tercero, el método del gasto, que es, bueno, tenemos esta masa de producto, esta masa de ingreso. Este ingreso se usa para comprar estos productos, por lo tanto, en este gasto yo voy a tener la misma cantidad, digamos. Tengo esta cantidad de ingreso, esta cantidad de producto y esta cantidad que es el gasto en estos productos tiene que ser igual, digamos. Estas tres cosas tienen que ser iguales.
tiene que haber un ingreso para comprar toda esta producción y esas compras tienen que ser igual a todo este ingreso, digamos. Por eso es que es todo lo mismo. ¿Qué nos cambia en el método del gasto? Que bueno, nosotros en vez de ver lo que se paga a los factores productivos o lo que se produjo, vamos a ver en qué se gasta o en qué gasta la economía. Y básicamente vamos a generar categorías de gasto agregadas, o sea, de toda la economía, y vamos a ver cuánto valen, o sea. Para ir resumiendo, cuánto se gasta en consumo en la economía, cuánto se gasta en inversiones en la economía, cuánto gasta el gobierno en la economía y cuánto son las exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Son exportaciones menos importaciones. Después vamos a ver por qué se le restan las importaciones, pero por ahora dejémoslo ahí. Bueno, ¿hay dudas hasta acá? Agustín, es un gran depende eso. Depende de los datos que vos puedas conseguir, digamos. Déjame pensar a ver si se me ocurre cuál es el que más se utiliza. Pero esto depende de los datos, digamos, de cuál es más fácil de calcular. Ahora déjame pensar. No. Me parece el método del gasto es el más utilizado, digamos. ¿Por qué es el más utilizado el método del gasto? Me parece, de vuelta. Porque en el método del ingreso, digamos, uno tiene una parte de la economía que está en negro, gran parte en Argentina, por ende hay una gran parte del ingreso que vos no lo contabilizás. Problema. El método del valor agregado es jodido porque tenés que contabilizar la producción de todas y cada una de las empresas del país, todo y cada uno de los prestadores de servicio del país. Un quilombo. Y el método del gasto, digamos, quizás también es tener que contabilizar todas las transacciones dentro de la economía de bienes y servicios finales, pero eso no es tan engorroso si te pones a pensar que esas cosas ya se hacen, digamos, porque cuando uno declara en la FIP las ventas, lo que está haciendo es declarar cuánto, digamos, vendió siendo un productor, ¿no? Entonces eso ya lo tenés y podés sacar ahí los gastos en consumo. Las inversiones también son otra venta, digamos, por parte de algún productor, entonces eso también está y tenés el dato. El gasto del gobierno es una entidad pública, digamos, eso está presupuestado, lo tenés declarado y después a medida que se ejecutan esos gastos o ese presupuesto, digamos, eso te va apareciendo, tenés un registro y bueno, obviamente el comercio exterior está registrado, digamos, en la balanza de pago. Entonces es el más fácil de todos, digamos, porque ya tenés los datos, digamos, no tenés que hacer mucho laburo previo. Los otros es un poco más jodido. Esto es más por suposición y recuerdo en algún paper haber leído que se calcula PBI por método del gasto normalmente, pero puede ser que se use otro método también. Si hay mejores datos, puede ser que otro método sea mejor. Vamos ahora al método del valor agregado. Y vamos a ver con un ejemplo muy boludo, la industria del pan, la vamos a ver de acá hasta que nos muramos prácticamente, porque es un ejemplo re simple y porque me gusta el pan, como sabrán. Vamos a ver básicamente cómo se utiliza este método del valor agregado para calcular el PBI de una economía en la cual solo existe el sector panificador, digámosle, ¿no? O solo existe la industria del pan. Por lo tanto, tenemos tres sectores: campo, el agro, molinos, que sería el sector industrial, y las panaderías, que serían el sector servicios. Y acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos estos tres sectores que tienen una relación entre sí, o sea, se compran y se venden entre sí. Vamos a ver cómo se calcula el PBI de esta economía con estos tres sectores nada más. Y las preguntas que nos vamos a hacer, que es importante poder respondernos y que con este cuadrito ya nos podemos responder, son las que tiene ahí abajo, que es ¿cuál es el valor total de los bienes finales de esta economía? ¿Cuál es el valor total de la producción de esta economía? ¿Cuál es el valor de los bienes intermedios de la economía?
y cuánto agrega al valor final de los bienes cada sector. Bien, buena pregunta, Diego. ¿Por qué el campo no tiene compras? Acá lo estamos simplificando, digamos, de sobremanera. ¿Por qué? Porque en una economía, digamos, el campo le compra al mismo campo porque compra semillas, le compra a la industria porque compra maquinaria y contrata servicios de un ingeniero agrónomo, entonces le compra a los otros dos sectores. Los molinos lo mismo, le compran al campo y compran servicio. Y las panaderías lo mismo, compran capaz al campo directamente, compran los molinos. Es como un quilombo de interrelaciones. Y lo que hacemos, digamos, para simplificar esto es decir, bueno, el campo, digamos, que no le compra nada a nadie y produce trigo, digamos, por un valor X, digamos. Por eso es una simplificación, digamos, para más o menos decir que sin comprar nada o sin importar lo que compre genera tanta producción. Pero de vuelta, es un supuesto simplificador, digamos. La misma conclusión se podría dar si el campo tiene una compra de algo y produce por algo otro. Pero de vuelta, es un supuesto simplificador. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el campo no compra nada, lo cual podemos decir o no compra nada o se guarda una parte de la cosecha para, y no la vende, para utilizarla como, digamos, como semilla para la próxima cosecha, para la próxima siembra. Cosa que se hace y que la supuesta ley de semillas de ahora quería empezar a complicar, digamos. Eso, si tienen ganas de leerlo, es interesante. Sobre la ley de semillas, muy parecida a una que se implementó en Colombia. Hay un documental sobre la ley de semillas bastante bueno y bastante heavy porque es un monopolio por parte de Monsanto después sobre la utilización de las semillas. Pero nada, léanlo ustedes y saquen sus conclusiones. De vuelta, tenemos el campo que no compra por nada y produce trigo por un valor de 10. Los molinos que compran ese trigo por ese valor de 10 que produjo el campo y producen harina por un valor de 30. Y las panaderías que compran esa harina que produjeron los molinos por el valor de 30 y lo venden por un valor de 50, en forma de pan, obviamente. En base a esta economía, nosotros, bueno, nos vamos a hacer esas preguntas que tenemos abajo y de ahí vamos a responder de dos maneras distintas cuál es el PBI de esta economía. Y si yo les pregunto ahora, los que tienen las filminas no respondan porque es trampa, básicamente. Los que están viendo la clase vivo y directo, la filmina de acá, me gustaría que me digan cuánto valen los bienes y servicios finales que produce esta economía. O sea, cuánto vale al fin y al cabo el PBI de esta economía. ¿Nadie se anima? 50. Esa, me gusta que lo ponen con signo de pregunta, como diciendo, creo que es acá, pero no estoy segura. Ganó Denise. Nada más que puso signo de pregunta. Podría ganar Nazareno porque fue como que lo dijo con decisión. Pero bueno, bien, Denise, igual te banco porque uno no se quiere equivocar, entonces la tira como, y puede ser esto. Sí, es 50. ¿Por qué? Porque es el valor de los bienes y servicios finales. ¿Y cuál es el único bien o servicio final? El pan. Por ende, yo ya sé que el PBI de esta economía es de 50, digamos. ¿Por qué? Porque lo único que se produce es pan, es el bien y servicio final. 50 va a ser mi PBI. ¿Qué es lo que me dice la filmina siguiente? ¿Cuál es el valor total de los bienes y servicios finales en esta economía? 50. Eso es el PBI de esta economía. Muy simple, lo que hago es ir a ver el último sector, el que produce para vender directamente a las personas, el pan. Ahora, hay otra manera de calcular eso, que es la siguiente. ¿Cuál es el valor total de la producción de esta economía? O sea, ¿cuánto se produce en total en esta economía? Bueno, el campo produce por 10, los molinos por 30 y las panaderías por 50, digamos. Sumo estos tres valores de producción y tengo el valor de la producción total de la economía. Respondo a la pregunta de Nazareno, pero si el pan lo compra un restaurante para hacer comidas. Qué rebuscado que soy, vieja. Sí, podemos poner otro sector que es, qué sé yo, sanguchería y restaurante. Y la verdad que
podría ser, digamos. O sea, es posible y es otro sector más, y ya no sería un bien y servicio final, sino que se utilizaría para un bien final que sería cenas, por ejemplo, o sanguchito de miga. Pero bueno, en este caso se vende directamente a la gente. No vamos a decir nada lo de que puso Diego. Pero bueno, volvemos a esto. ¿Cuál es el valor total o el valor bruto de producción de la economía? 90. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de la producción de cada uno de los sectores. O sea, el valor de lo que produce cada uno de los sectores. Y si yo a este valor total de producción, que adentro tiene bienes y servicios finales e intermedios, le resto los bienes y servicios intermedios, que son, obviamente, el campo y los molinos, tengo ahí mi producción de bienes y servicios finales, que de vuelta es lo que ya venimos calculando, es el PBI. Nada más que lo que hacemos es decir, bueno, tomamos el total de producción de la economía y le restamos lo intermedio, y nos da solamente lo que es final, que acá lo tienen. PBI, los productos finales de la economía, o el valor de la producción final de la economía, es igual al valor bruto de la producción, o sea, toda la producción de la economía, menos ese BI, que son bienes intermedios, bienes y servicios intermedios. O sea, 90, valor total de la producción de mi economía, menos 40, bienes y servicios intermedios, es igual a 50 bienes y servicios finales, que era lo que ya habíamos calculado. ¿Se entiende hasta ahí este método? Si no entienden algo de la notación, avísenme. BBP, valor bruto de la producción. BI, bienes intermedios. Bueno, etc. Digamos, ¿qué podría pasar para complejizar un poquito esto? Comentario al margen, no hace falta que lo anoten. Pero ¿qué podría pasar si nosotros consideramos que ponerle el campo le vende directamente a las familias? ¿Por qué? Porque ahora está la moda orgánica de comprar directamente del productor, fantástico. Entonces el campo te vende el trigo a vos, vos te comprás un molino de trigo y te haces tu propia harina, lo cual es mi sueño. Eh, o la harina que se vende directamente a las personas, recontra normal, ¿no? Bueno, ahí lo que podemos hacer también, que de vuelta es el mismo análisis que estamos haciendo acá, es decir, bueno, fantástico, tomamos todo lo que produce el campo, la totalidad de la producción del campo, y le restamos lo que se vendió a otros sectores productivos, o sea, lo que se le vendió a los molinos y a las panaderías. Pero no contamos lo que se le vende a la familia. Entonces, si yo tengo la producción total del campo y le resto lo que se le vende a otros sectores productivos, tengo lo que el campo vende como bien final, digamos, lo que vende para consumo directo. Lo mismo con los molinos, o sea, nosotros tenemos los molinos. Y si quiero contar, digamos, cuál es el valor de bienes y servicios finales que producen los molinos, bueno, cuento la harina que vende a la gente, no cuento la harina que vende a las panaderías, por ejemplo. Y lo mismo con las panaderías y los restaurantes, si yo quiero saber el valor de la producción final o de los bienes finales que produce la panadería, bueno, yo solo voy a contar aquellos panes que le vende directamente a las familias y no voy a contar los que vende a otra empresa para que hagan, no sé, sanguchitos o para que nos metan una cena en un restaurante. ¿Se entiende eso? Uno puede ver sector por sector cuál es, digamos, lo que vende como bien final y qué parte de ese sector iría a contar eh, como PBI directamente, como un bien final. Eso para que sepan, digamos, que, y por lo que le decía a Diego al principio, que cada sector en realidad le vende a todos los otros sectores y le vende también a las familias directamente muchas veces. Entonces, estas relaciones, digamos, que se establecen entre sectores y familia se hacen recontra complejas. De hecho, en el práctico tienen algún ejercicio que tenés sector 1, 2 y 3 y la familia y te muestra las relaciones entre los sectores y es bastante más complejo. Tampoco es una locura, digamos, se puede hacer siempre que se simplifique un poco, pero es más jodido para explicar estos conceptos. Lo último que nos falta es ver lo que le da su nombre a este método, que es el valor agregado. Y acá, no, Nazareno, no hace falta sacar porcentajes, por suerte.
volvemos. Vamos a ver ahora, digamos, lo que le da su nombre a este método, que es el valor agregado. ¿Y qué es el valor agregado? Qué pelotudo. Acá ya estoy viendo dónde me confundí. Esto es 10. Ahí va. ¿Qué es el valor agregado? Bueno, es lo que agregan al valor final del bien cada sector. Fíjense lo siguiente. Tenemos el campo, molinos y panaderías, ¿no? Y el valor agregado de cada sector va a ser básicamente lo que vende menos lo que compra. O sea, en el caso del campo no compra nada, vende por 10, está agregando 10 de valor. Los molinos compran por 10, venden por 30, está agregando 20 de valor. Y las panaderías compran por 30, venden por 50, están agregando 20 de valor también. Por ende, si yo miro el pan, el precio o el valor del pan, yo lo que voy a tener es que de esos 50, 10 de valor fueron agregados por el campo, 20 de valor fueron agregados por los molinos y otros 20 de valor fueron agregados por las panaderías. ¿Se entiende esto? Si yo sumo lo que cada sector agrega al valor final del bien, puedo saber el valor final de ese bien, ¿no? Claramente. Esta es, digamos, otra manera de calcular lo que es el PBI de la economía, porque yo en vez de ir directamente a ver bienes y servicios finales, lo que hago es ver cuánto agrega cada sector a ese valor final de los bienes. Y después mi PBI va a ser simplemente la suma de los valores agregados de cada sector. ¿Dudas respecto a algo de esto? Pues después ya pasamos al método del ingreso. Tenía unas ganas de estornudar, creí que iba a estornudar en el micrófono y lo voy a dejar re sordos. Bueno. Pasamos al segundo método, método del ingreso. Son las 2:30. Bueno, venimos bien. Método del ingreso. ¿Qué consiste el método del ingreso? Bueno, como vimos anteriormente, es sumar la remuneración a factores productivos de toda la economía. ¿Y qué es esto? Es básicamente sumar cuánto paga a factores productivos cada uno de los sectores. Acá puedo tener dos cosas, digamos. Puedo tener cada sector y cuánto paga a sus factores productivos cada sector, o puedo tener, digamos, cada factor productivo y cuánto recibe, digamos, de retribución o remuneraciones cada factor productivo. O sea, fíjense, acá tengo los factores productivos a la izquierda y arriba tengo los sectores. El cuadrito este lo que me está mostrando es cada sector cuánto recibe, cuánto paga, digamos, a cada factor productivo. Está como bien desagregado. Ahí va. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el PBI con este método? Bueno, como yo sé que ese PBI va a ser igual al total de las remuneraciones que se paguen en la economía, lo que hago es sumar la remuneración a cada factor productivo que tiene cada sector de la economía. O sea, y acá atentos con la anotación, W grande es los salarios totales de la economía, son iguales a salarios que paga el sector agro, por eso la A chiquita, salarios que paga el sector industrial, por eso la I chiquita, y salarios que paga el sector servicios, por eso la S chiquita. La suma de estos tres, o sea, salarios del agro, salarios de la industria y salarios de los servicios, nos da los salarios totales de la economía, que en este caso van a ser, fíjense,
110 más 90, 200 más 30, 230. ¿No? Beneficios de la economía, que básicamente son beneficios empresarios, digamos, pagados dentro de esta economía. Y ahí tenemos que es los beneficios pagados por el agro, beneficios pagados por la industria, más los beneficios pagados por sector servicios. 30 más 30, 60, más 20, 80. Lo mismo, los intereses que paga cada sector, está retribuyendo al factor productivo capital, si no me equivoco. O a los dueños del capital, tenemos los intereses del agro, los intereses de la industria y los intereses del sector servicios. 60 más 40, 100, más 10, 110. Y por último, tenemos la renta, que solo lo paga el agro, por 40. Ahí va. ¿Cómo hago yo ahora para calcular el PBI? Bueno, teniendo estos totales, los voy a sumar, que es lo que hacemos en esta filmina, ¿no? Tenemos el total de salarios, el total de beneficios, el total de intereses y el total de rentas. Sumamos esos tres y nos da el PBI de la economía. ¿Por qué solo el agro renta? Gran pregunta. Porque uno siempre como que lo da por hecho y capaz que no tiene ninguna importancia, pero está bueno que le interese saber el porqué de eso. Solo el agro paga renta porque es el único sector que utiliza la tierra de manera intensiva. Digamos, uno puede decir que cada sector productivo utiliza un factor productivo de manera intensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Y que utiliza un sector productivo mucho, o un factor productivo mucho, digamos. El agro, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita el agro? Y más que nada tierra. ¿Por qué? Porque si vas a sembrar algo, necesita tierra, digamos, para sembrarlo necesita una gran extensión de campo. Si sos la industria, lo que más necesitas es máquinas, digamos, maquinaria, capital. Y si sos sector servicios, y servicios lo que más usa es mano de obra, digamos. Entonces probablemente lo que más pague, digamos, a cada factor productivo, cada sector tenga que ver con qué usan más. Claro, la renta es a la tierra. Los otros medio que se obvia cuánto paga por la propiedad de la tierra, la industria, los servicios, porque son, digamos, es ínfimo. O podría ponerle que no sea ínfimo, podría estar los valores ahí, pero qué sé yo, no sé por qué lo hicieron de esta manera y la verdad que no cambia el resultado final. Pero la explicación sería esa, digamos, el único que usa de manera considerable el factor productivo tierra es el agro, básicamente. Así que sería el único que tenga una retribución al factor productivo tierra grande. O sea, los únicos que paguen mucha renta van a ser el agro. ¿Se entendió el porqué? Después, esto medio con pinzas, ¿no? Porque hay industrias que quizás, qué sé yo, la industria textil, por ejemplo, requiere muchísima más mano de obra que capital. Es más intensiva en mano de obra que en capital. Y depende de la tecnología también. Hay tecnologías que hacen que uno se ahorre mano de obra y otras que hacen que uno se ahorre capital. Digamos, en el mundo hay de todo. La economía simplifica mucho las cosas y saca muchas conclusiones a veces apresuradas, pero la realidad es más compleja de lo que parece. Quien en economía te dice que 2 más 2 es 4 te está mintiendo. Normalmente es muchísimo más complejo que eso, sobre todo en nuestro país. Eso es tremendo. Lo que estás estudiando economía a medida que avanzás es tremendo ver, digamos, cómo se comportan las variables en un país como Argentina, porque es sumamente difícil ser una autoridad económica acá. Tipo, tenés que ser Jesucristo, muy jodido. Pero bueno, es el país que queremos y amamos, así que hay que bancarlo.
Bueno, un gran ejemplo de esto, de por qué Argentina es tan distinto al mundo, es la inflación, digamos. La inflación es un fenómeno o sea, está en todo el mundo, sí, pero es un fenómeno de no tantos países, o sea, no hay muchos países que hoy en día hayan vivido tanto tiempo con inflación como Argentina. Eh, lo cual, digamos, tiene su explicación en un montón de cosas que han sucedido en la historia de nuestro país, que son, digamos, que condicionan después lo que pasa a futuro. Eh, Eso es lo que tiene la economía, digamos, está muchas veces condicionada por lo que es la historia del país y cada país es un mundo. Uno no puede esperar ir con recetas ideadas y planeadas en otra parte, aplicarlas a Argentina y que salga todo bien, porque eso ya se ha probado y ha salido mal. Por lo tanto, digamos, hacer funcionar un país bien requiere analizar a fondo, digamos, la situación del país particular. Pero bueno, para no seguir divagando, vamos con el método del gasto. Eh, y vamos a explicar, digamos, con este mismo cuadrito que está sacado de el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Digamos, esta economía es la misma que esta economía. Por lo tanto, que sé que si, bueno, acá calculé el PBI por el método del ingreso y me dio 460, cuando lo calcule por el método de gasto me va a dar de vuelta 460 también. Vamos a ver cómo se calcula por el método de gasto. El procedimiento es prácticamente el mismo que ya vimos con el método del ingreso, nada más que ahora en vez de retribución a factores productivos tenemos distintos conceptos de gasto. O sea, tenemos cuánto gasta en consumo cada sector, cuánto gasta en inversión en bienes de capital cada sector, cuánto exporta cada sector y cuánto importa cada sector. Y acá hay que tener una consideración que es la siguiente. Yo estoy calculando PBI, ¿no? Producto Bruto Interno, o sea, bienes y servicios finales producidos en mi país en el lapso de un año. Bueno, ¿qué no se produjo en mi país, pero se está consumiendo en mi país? O sea, se está gastando en mi país. Las importaciones. Por eso, cuando yo calculo el PBI, esas importaciones las tengo que restar. ¿Por qué? Porque son cuestiones o son productos o son servicios, cuestiones dicho de manera muy general, que se producen en otro lado y que vienen y se internan en mi economía, digamos, son gastadas, consumidas, invertidas, lo que sea, en mi economía. Por lo tanto, si yo creo que hay que calcular lo que se produjo en mi economía, resto esas importaciones. Entonces, bueno, vamos a calcular. Sí, va también gasto del gobierno, pero en este caso lo dejamos afuera porque estamos suponiendo que no hay gobierno. Pero sí, iría también el gasto del gobierno. Más G, ¿no? Bien, Agustín. Y tenemos entonces que mi PBI es igual a consumo más inversión más exportaciones menos importaciones. Y más gasto del gobierno si es que hubiera un gobierno, ¿no? Tenemos gasto en consumo de los tres sectores, lo sumamos, nos da 320. Inversión de los tres sectores, lo sumamos, nos da 120. Exportaciones de los tres sectores, sumamos y nos da 120. Y las importaciones las sumamos y nos dan 100. ¿Cómo va a ser nuestro PBI? Bueno, sumamos estos tres conceptos y le restamos las importaciones. Nos da 460, que es lo mismo que nos había dado el PBI calculado por el método del ingreso. ¿Alguna duda con esto? No. O sea, yo y Eduardo no les vamos a dar nunca un caso en el cual haciendo los tres métodos les dé diferente. Si les da diferente, alerta, están haciendo algo mal, digamos. ¿Alguna duda respecto a este último método? De hecho, digamos que te da igual, es la
de vuelta, es la condición que te dice que estás haciendo bien las cosas. Si tenés una economía, tenés info para calcular por los tres métodos del PBI y te da alguno de los tres distinto a los otros dos, bueno, ese probablemente esté mal o están mal los otros dos, digamos. Siempre tienen que ser los tres iguales. Y una cuestión a tomar en cuenta es que no es trivial, digamos, qué método se pueda calcular. Siempre que yo tengo datos de los valores de producción, puedo calcular por el método del valor agregado. Cuando yo tengo datos sobre los ingresos o la remuneración a factores productivos, puedo calcular el método del ingreso. Y cuando yo tengo datos sobre en qué gasta esa economía, puedo calcular por el método del gasto. Valentín, no siempre se los vamos a decir porque yo capaz les doy este cuadrito que diga esto y te digo, bueno, calcular el PBI y qué método está utilizando. Y ahí vos tenés que saber que si tenés mano de obra, beneficio, intereses y renta, vas a usar el método del ingreso. Lo mismo con este, te puedo dar este cuadrito y decirte, bueno, calcular el PBI y decirme por qué método lo calculaste. Y bueno, tenés consumo, inversión, exportaciones e importaciones, vos sabés que ahí usás el método del gasto. Depende qué información ustedes tengan, qué método pueden utilizar, digamos. ¿Se entiende eso? Genial. Esto es una cuestión a tener en cuenta que pasa más que nada con el método del valor agregado, pero que puede pasar con otros métodos, no se me ocurre ahora cómo, pero bueno, es algo a tener en cuenta, que es la doble contabilización. Y que básicamente significa contabilizar dos veces algo que ya está contabilizado, digamos. Ejemplos de donde se está cometiendo doble contabilización es, por ejemplo, sumar el valor agregado neto generado por el campo, el valor agregado neto generado por los molinos y el producto total de las panaderías. Ahí estamos cometiendo lo que se llama doble contabilización. ¿Por qué? Porque en el producto, vamos a llamarlo así, de las panaderías, o algo más simple mejor, ahí va. Pensemos de vuelta en el primer caso. Tenemos el producto de las panaderías, o sea, la producción total de las panaderías, y esta producción es igual al valor agregado de las panaderías más el valor agregado de los molinos más el valor agregado del campo. Entonces yo tengo el valor agregado neto del campo, a eso le sumo el valor agregado neto de los molinos y a eso le sumo el producto total de las panaderías. Estoy haciendo doble contabilización. ¿Por qué? Porque dentro de este producto total de las panaderías ya tengo estos conceptos. ¿Se entiende? A eso se le llama doble contabilización. A sumar, digamos, dos veces algo que ya está incluido, a sumar algo que ya está incluido en otra cosa, digamos. Cuando yo calculo el PBI y solo miro bienes y servicios finales, es porque dentro del precio de esos bienes y servicios finales está el precio de los bienes y servicios intermedios metido adentro, digamos, porque se utilizaron para producirlos al fin y al cabo. ¿Se entiende esto? No sé a qué te referís con eso, Denise. Si yo quiero en este caso no cometer doble contabilización, en vez de producto total de las panaderías, tengo que sumar el valor agregado neto de las panaderías. Si yo sumo los tres valores agregados netos, ahí sí, no estoy cometiendo doble contabilización. ¿Por qué? Porque son cosas distintas, digamos. Otro ejemplo es sumar la producción total de trigo y la producción total de harina. Lo explico con este ejemplo a ver si se entiende. Cuando yo doble contabilizo es cuando estoy contabilizando algo dos veces, digamos. Por ejemplo, de vuelta, piensen en el ejemplo
que vimos anteriormente, de los molinos, el campo y las panaderías. La producción total de trigo es igual a 10, ¿no? Que es lo que producía el campo, que dijimos anteriormente. Y si yo a eso le sumo la producción total de harina, que era 30, estoy haciendo doble contabilización. ¿Por qué? Porque este 30, esta producción total de harina, tiene adentro, metido como insumo, los 10 de trigo que le vendió el campo. Entonces ahí estaría, digamos, contando 2 veces la producción del trigo del campo. Ni hablar si a eso le sumo también la producción total de las panaderías. ¿Por qué? Porque ahí estoy doble contabilizando no solo la producción total de trigo, sino también de vuelta vuelvo a contabilizar la producción total de harina. ¿Por qué es esto? Porque dentro del valor del bien final del pan, por ejemplo, yo ya tengo el valor de la producción de trigo y harina metido adentro. ¿Se entiende esto? Si yo todo el trigo que produzco en mi economía, Dios mío, ahí va. Todo el trigo que produzco en mi economía por un valor de 10, lo meto para producir harina y produzco harina por un valor de 30, dentro de este valor está ese valor, digamos, está contabilizado ese valor del trigo utilizado para producir la harina. Y si yo produzco pan por un valor de 50, dentro del valor de mi pan está contabilizado el valor de esta harina y por lo tanto también está contabilizado el valor del trigo utilizado para producir esa harina, digamos. Es una cuestión lógica, digamos. Si a mí me sale producir harina eh, o producir 30 pesos de harina, me sale 10 pesos de trigo, bueno, fantástico. Entonces yo cuando tengo que producir harina voy a tomar en cuenta que el trigo me salió 10 y se lo voy a meter a mi precio. Y voy a vender harina por un valor de 30. Y el que compre esa harina para producir pan va a meter dentro del valor de su pan el valor de la harina esa que utilizó para producir el pan. Son cadenas de valor, básicamente. Claro, decir que tenés 30 de harina ya tiene dentro, intrínsecamente, el valor del trigo utilizado para producir esa harina. No se estaría incluyendo dos bienes finales, sino que se estaría eh, como que se estaría tomando, bueno, vos tenés el valor de este bien final que utilizó bienes intermedios y tenés el valor también de esos bienes intermedios. O sea, estás contando dos veces los bienes intermedios ahí adentro, lo cual no tiene sentido. De vuelta, esto es parte de pensar que dentro del valor de un bien final están el valor de todos los bienes intermedios usados para producirlo. Entre otras cosas, ¿no? También van otras cosas adentro. Pero está el valor de todos los bienes intermedios utilizados. ¿Se entiende ahí? Vamos a pensar un ejemplo de esto. Sí, el trigo y la harina serían costos de producción. El trigo sería un costo de producción indirecto del pan. ¿Por qué? Porque el trigo es costo de producción directo de la harina y la harina es costo de producción directo del pan. ¿Se entiende? Pero sí, serían costos de producción, al fin y al cabo. ¿Se entiende este concepto de no contabilizar dos veces algo que ya está siendo contabilizado? Por eso, de vuelta, por eso vamos a lo que son bienes y servicios finales, porque dentro del precio de los bienes y servicios finales están metidos esos bienes y servicios intermedios utilizados para producir los bienes y servicios finales. Genial. Bueno, y vamos a pasar a oferta y demanda agregada, pero
Espérenme un segundito. Esta parte es un poquito más corta, así que ahí vengo. Bueno. Bueno, seguimos. Oferta y demanda agregadas. ¿Qué es la oferta agregada y qué es la demanda agregada? Bueno, a grosso modo, agarren la definición con pinzas ahora sí y busquen en el libro para que sea un poquito más precisa. La oferta agregada son todos los bienes y servicios que están a disposición de una economía para ser consumidos, invertidos, etc. ¿Qué sería esto? Que yo dentro de mi economía tengo todo lo que produzco, o sea, el PBI, más las importaciones, o sea, aquello que no produzco pero que compro afuera. Esos son todos los bienes y servicios disponibles por mi economía para ser consumido o utilizado como sea. Oferta agregada. Demanda agregada son todos los bienes y servicios que se demandan, son todos los bienes y servicios demandados que hay en nuestra economía, digamos. Y esto sería todo lo que se demanda en inversión, consumo, todo lo que se demanda de exportaciones, y le sacamos ahí sí las importaciones. De vuelta, ¿cómo decirlo? Matemáticamente medio que cierra, intuitivamente es como que queda ahí flotando, porque acá se restan las importaciones, arriba se suman y arriba no se restan las expo, es medio raro. Pero bueno, digamos, se los doy de esta manera porque les sirve después para realizar lo que es el TP de la clase. Así que agárrenlo con pinzas y si quieren una definición más precisa, vayan al libro. En esto les pido por favor, porque yo se lo doy de esta manera de vuelta, porque está así en el práctico. Que no me parece correcto, pero bueno, yo laburo con los prácticos que están, así que. G es consumo del gobierno, exactamente, gasto del gobierno. Bueno, bien que pregunten esas cosas, porque a veces yo como que las doy por hecho y sigo. DA, demanda agregada, I, inversión, C, consumo, G, gasto del gobierno, X, exportaciones, M, importaciones. Y arriba, OA, oferta agregada, PBI es PBI, y M es
importaciones. Vamos ahora a desagregar cada uno de los componentes de la demanda agregada, principalmente. No nos vamos a meter tanto dentro de la oferta, pero vamos, porque la oferta básicamente depende, bueno, del precio que haya de los bienes. Punto exacto, la oferta. La función de oferta técnicamente de una economía depende de los factores productivos, que ya lo vimos, y de la tecnología. Eso básicamente son los determinantes de la oferta, que ya los vimos en la primera parte, que vimos FPP, etc. Ahora vamos a la demanda agregada y los componentes de la demanda agregada. Sí, Nazareno, porque no estamos viendo PBI, ahí arriba estamos viendo oferta agregada, que es otra cosa, no es lo mismo. Los bienes importados son parte de la oferta de la economía. Está medio agarrado por los pelos la definición, pero a mí tampoco me termina de cerrar. Pero bueno, de vuelta, esto aplíquenlo para el práctico, más que nada. Cuando vayas a resolver el práctico hay un ejercicio de oferta y demanda agregada, utilizan estas definiciones. Si quieren una definición más precisa, vayan, les conviene de vuelta al libro. Perdona que no te puedo dar una explicación más, digamos, detallada de eso, pero la verdad que las veces que me lo he puesto a devanar con un amigo, como que nos quedaba ahí tipo, ¿por qué carajo esto es así? Pero bueno, si está en el práctico, para que lo puedan resolver, la explicación que me surgió es esa, digamos, es parte de la oferta, porque son bienes que son tan disponibles para la economía, pero que no son fabricados en el país o no son producidos por el país. Por eso estaría sumando, digamos, las IMPO en el caso anterior. Bueno, metiéndonos en los componentes de la demanda agregada, tenemos, primer componente, la inversión, que básicamente es el gasto en todos aquellos bienes durables. ¿Y qué quiero decir con durables? Que no es que se consumen, digamos, antes de que termine el periodo. Siempre estamos hablando de periodos de tiempo, ¿no? Durables es relativo. En este caso, digamos, son aquellos bienes de vuelta que son producidos y utilizados en un lapso extendido de tiempo. Ejemplo, uno se compra un auto y no es un consumo, es una inversión, digamos, porque el auto te dura cierta cantidad de años. Lo mismo con una casa. Vos no te compras una casa para consumirla y listo, ya está, el día de mañana te compras otra. Salvo que sea Ricardo Ford, en paz descanse, eso no sucede, digamos. Vos te comprás una casa y la mantenés y es un bien que dura. Por lo tanto, digamos, todo ese gasto en bienes que van a durar son considerados como inversión. Lo mismo las maquinarias, digamos, no son utilizadas y se destruyen, digamos, de un momento a otro, entonces se consideran bienes durables. Dentro de esta inversión vamos a tener de dos tipos. Por un lado, lo que es la inversión bruta y lo que es la inversión neta. Inversión bruta es el valor total, digamos, destinado a la inversión. Simple, digamos. Yo meto 1.000 pesos, los invierto para comprar maquinaria, fantástico. La inversión bruta, 1.000 pesos. Ahora, esa no es la inversión neta. La inversión neta toma en cuenta el efecto de las amortizaciones. Esto, calculo, lo vieron en contabilidad. Si no lo vieron, todo ultra mega mal porque no tengo ganas de explicar un concepto de contabilidad, pero básicamente una depreciación es, digamos, el efecto del paso del tiempo sobre el valor de un bien. Bueno, entonces me toca ser profesor de contabilidad 2 segundos. Esperen que busco la corbata. No, es eso, es digamos, la pérdida de valor por el paso del tiempo. Cuando uno compra una máquina o un auto, por ejemplo, cuando uno compra un auto, dice, bueno, este auto se deprecia un 5% anual. Entonces, todos los años se considera que el valor de ese auto disminuye un 5%. La idea de esto básicamente es, digamos, representar el desgaste que tiene el bien dentro de su valor. ¿Se entiende? Uno compra una máquina
que dice, bueno, dura 10 años, eso quiere decir que pasados los 10 años, esas depreciaciones se igualan, digamos, al valor del bien. Entonces como que al bien no le quedara valor, por así decirlo. Pues ya se depreció totalmente. No sé si se está entendiendo esto. Digamos, es el efecto del paso del tiempo medido sobre el valor de los bienes. Básicamente lo que se hace es decir, bueno, por ejemplo en la maquinaria, digamos, uno tiene una fábrica que produce cierta cantidad, las máquinas están prendidas cierto tiempo por día y ahí se hace como una estimación y se dice, bueno, si la máquina está prendida cierto tiempo, o sea, tanto tiempo, durante tantos días, durante todo este año, significa que de la vida útil de la máquina se gastó tanto porcentaje, por lo tanto la máquina se deprecia este porcentaje de su valor. Y eso demuestra, digamos, la pérdida de valor por el uso de la maquinaria o del que sea el bien. La verdad que no importa cuál bien se puede depreciar, digamos. ¿Qué significa esto o cómo afecta a nuestra inversión? Bueno, piensa en lo siguiente, yo tengo máquinas en una fábrica, vamos digamos, a la tierra. Tengo máquinas en una fábrica. Estas máquinas por el uso se van rompiendo, se van gastando, hay que cambiar partes, etc. Ese gasto que yo hago para repararlas, ¿es inversión? Sí, porque estoy gastando en bienes y servicios durables en esa máquina. Pero lo estoy haciendo porque se me están depreciando, o sea, se me están rompiendo esas máquinas y tengo que meterles plata, digamos, para que mantengan ese valor. Por lo tanto, fíjense que yo puedo estar invirtiendo, o sea, gastando plata en inversión, pero no generando acumulación de capital. Típicamente uno invierte para tener más capital y para producir más, digamos, el día de mañana. O sea, uno cuando invierte compra una segunda máquina, por ejemplo, para producir más, para acumular capital. Bueno, el efecto, digamos, que está actuando contra esa acumulación de capital es la depreciación. Entonces, uno, para acumular capital, tiene que invertir una cantidad que supere el monto de la depreciación. ¿Se entiende? O sea, tiene que tener una inversión neta positiva. De vuelta, yo tengo una fábrica. Y si yo de un año a otro no le pongo un peso encima, bueno, mi inversión neta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque mi fábrica se me depreció, digamos. Se me rompieron máquinas que no las arreglé. Por lo tanto, es como tener una inversión negativa, digamos. Porque está habiendo un efecto de desgaste de las máquinas que yo no estoy compensando con inversión. Entonces, el día de mañana mi capital va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay capital que se rompió, que se depreció y que yo no compensé con nueva inversión. ¿Se entiende? Genial. Entonces, claro, sería costo de mantenimiento o reparación. Ese costo de mantenimiento o esa reparación lo que busca es contabilizar, digamos, el valor de las depreciaciones que están siendo cubiertas en cierta manera. O sea, reparar capital o el costo de mantenimiento básicamente es una inversión que está buscando cubrir ese efecto de la depreciación. Pero de vuelta, a esto les tiene que quedar que cuando uno invierte una cantidad bruta, hay una parte de esa inversión que va a ir a cubrir el efecto de las depreciaciones y hay otra parte que sí va a ser acumulación de capital, digamos. Y tenemos también, dejando de lado inversión bruta neta, tenemos también dos componentes de la inversión. Inversión fija e inversión variable. ¿Qué es la inversión fija? Básicamente es el monto
que se invierte tanto para cubrir depreciaciones como en capital. O sea, esto quiere decir, yo digo, bueno, voy a comprar una nueva fábrica, listo, eso es todo inversión fija, ¿no? Es un monto predefinido, se dice, bueno, vamos a invertir tanto en esto, está pactado, digamos, tiene como cierta rigidez. Y por otro lado, uno puede tener inversión variable, que esto es algo que yo les mencioné muy al pasar al principio de la clase. ¿Cuál es la inversión variable? Es la inversión en stocks. Y acá pasa lo siguiente, digamos. Yo estoy contando o contabilizando el PBI, mejor dicho, entre un año y otro. Y supónganse que 29, 30 de diciembre yo tengo, qué sé yo, como productor, tanto, o una cierta cantidad de mercadería que no vendí, pero la tengo, ¿no? Y yo sé que no la voy a vender mañana, 31 de diciembre, porque está todo el mundo festejando Año Nuevo. Por lo tanto, digamos, tengo esa mercadería que la producí o la produje, pero no la vendí. ¿Y cómo contabilizo eso, digamos? Porque no es una venta, no, digamos, ¿en dónde queda? Bueno, ese stock de mercadería que queda es la inversión variable. ¿Por qué se considera como inversión? Porque al fin y al cabo, digamos, es un gasto que hago hoy, o sea, yo lo anoto como si hubiera invertido hoy tanta plata en este stock de mercaderías y lo voy a vender mañana, o en el periodo siguiente, mejor dicho. Entonces es plata que gasto hoy para generar ingreso futuro. Eso es considerado una inversión, digamos. Por lo tanto, todo eso que se me acumula de stocks o que yo tengo de stocks al final del periodo queda como inversión. Y van a contar al PBI como inversión. Esto es lo mismo que pasa cuando, qué sé yo, el campo genera trigo, lo guarda en la silobolsa y no lo vende. Bueno, si pasa de un periodo a otro, queda como inversión. Los molinos fabrican harina y no la llegan a vender toda al final del periodo que estamos analizando. Bueno, eso pasa al otro periodo como inversión variable en existencia. O como se llama inversión variable o variación de existencias o inversión en stocks, etc. Pero al fin y al cabo son stocks de mercadería, digamos, que se traslada de un periodo a otro. Eso es la inversión variable. ¿Queda claro esto? Inversión fija, lo que se gasta en capitales, bienes y servicios durables. Inversión variable, se está gastando en stocks de mercadería. No, nada que ver, los dólares, otro tema. No nos metamos con el dinero porque es otro tema. Sí, comprar dólares, ponele que sea una inversión, pero no nos metamos en ese tema. ¿Es porque vas a tener mayor ganancia? No, se toman así porque es un gasto hoy, o sea, vos tomás como que hoy gastaste tanta plata en generar este stock de productos para mañana venderlo. Por eso se toma como una inversión. La educación es inversión. Están con preguntas re picantes. Sí, más vale que es una inversión. Es una inversión en capital humano, típicamente. Depende a qué le llames educación en general. Uno puede decir que ¿cómo decirlo esto? Yo gasto, no sé, 100 pesos para comprarme una suscripción vamos de cero. Yo gasto 2.000 pesos para pagar internet y poder ir a las clases de introducción a economía. Bueno, eso es una inversión en capital humano, digamos, porque al fin y al cabo eso lo que me va a generar es yo poder asistir a las clases y generar capital humano. O sea, generar conocimiento, por así decirlo. Educación en general sí es una inversión, porque tenés inversión en la estructura, tipo las escuelas, facultades, lo que sea, la estructura física. Eh, También tiene parte de consumo la educación, porque vos estás metiendo plata en tizas, en marcadores, en lo que sea, eso no entra como inversión, esos son consumos, digamos, pues se gastan, o sea, se utilizan, se consumen, bueno, etcétera. No es, digamos, son tipologías a grosso modo, no es
tan simple a veces discernir qué es inversión, qué es consumo. Hay cosas que están medio ahí en un gris. No, la inversión fija es la que yo hago para comprar máquinas o bienes durables. Y la inversión variable es la que yo hago en stocks de mercadería, digamos. Yo produzco harina, bueno, y yo invertí en un nuevo molino, listo, eso es inversión fija. ¿Por qué? Porque compré un nuevo molino, compré otra máquina, compré un bien durable. Eso es inversión fija. Y si yo produzco harina y digo, bueno, me voy a quedar con 1000 kilos de harina para tener un stock por si tengo aumento en la demanda. Bueno, eso que yo no vendí o que yo gasté, digamos, para quedarme con esa harina, sería inversión variable. Pues yo de alguna manera tengo que contar que tengo eso y que gasté o no gané plata, mejor dicho, para tener esa harina. Eso es la inversión variable. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Se entiende? Importante, a lo último de todo. Fíjense. Tengo la garganta reseca ya. Dado que la inversión suele realizarse mediante la toma de crédito, esto es cierto para muchos lugares del mundo, para Argentina no tanto. La tasa de interés repercute directamente en la inversión. Y también porque el costo de oportunidad de esta. Piensa en lo siguiente. Vamos a un ejemplo. Ahí va. Y acá estamos hablando de inversión siempre física, real. No estamos hablando de inversión financiera. Porque ahí sí uno puede invertir con la tasa de interés y inversión financiera. Si yo tengo que elegir entre poner una fábrica o meter la guita a plazo fijo. Fantástico. Y yo tengo una tasa del 60, como había en el gobierno anterior. ¿Qué hago? Compro una fábrica que me da un rendimiento anual de como mucho 10% de la inversión, o pongo a tasa de interés esa guita que me está rindiendo un 60%. Claramente te conviene el plazo fijo, claro. No estás haciendo nada que sea irracional. Todo el mundo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque te rinde mucho más. Y es mucho menos riesgoso y es mucho más líquida la inversión. Hay otras cosas que también ponderan, pero en términos de rendimiento, nada más de cuánto vas a ganar, te conviene el plazo fijo. Entonces, digamos, para cada inversión que yo tenga que hacer, mi costo de oportunidad es esa tasa de interés. Sí, tener el efecto de la inflación, más bien. Pero bueno, por eso tendrías que ver la tasa de interés real, quizás no la nominal, pero bueno, el costo, supongamos no hay inflación, el costo de esa inversión es siempre, o el costo de oportunidad de esa inversión es siempre la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si yo tengo guita y tengo que elegir qué hacer con esa guita, puedo o meterla a ganar un interés como plazo fijo, comprando ex levac, o lo que sea el instrumento financiero que yo encuentre y rinda una tasa de interés. O por otro lado, la puedo invertir en la economía real y, digamos, va a tener un cierto rendimiento. Digamos, yo gasto 1000 pesos para poner una fábrica de pan de masa madre y todos los meses o todos los años le voy a sacar un cierto rendimiento a esa inversión, digamos. O sea, yo gasté 1.000.000 de pesos y todos los años vendo 100.000 pesos o me queda de ganancia 100.000 pesos. Bueno, eso significa un cierto rendimiento sobre ese monto total de inversión que yo tuve. ¿Se entiende? Entonces, a medida que sea más grande la tasa de interés, a mí menos me va a convenir invertir en la economía real. Por ende, mientras más grande sea esa tasa de interés, más chica va a ser la inversión. Y por otro lado, digamos, ese es un efecto, digamos, el efecto de que sea el costo de oportunidad. Y por otro lado, es muy común que uno invierta sacando un crédito, digamos. ¿Cuántos, eh,
Vos, los que compraron una casa acá, que sea gente que tenga la posibilidad de comprar una casa, ¿cuántos de ustedes sacaron un crédito? O la gente que somos menores y que no compramos nuestra casa todavía, pregúntenle a sus viejos cuántos de ellos sacaron un crédito para comprar la casa. Siempre he entendido que lo compraron, ¿no? Casa, departamento, lo que sea. Cuando uno invierte, digamos, en un bien durable, como te va a durar una cierta cantidad de años, es muy común sacar un crédito para ir y comprar ese bien, para tener la guita para después comprar ese bien. Y los créditos se evalúan a una tasa de interés, digamos. Vos pediste 1.000 pesos con una tasa de interés del 10% y tenés que pagar, digamos, todos los años ese 10% de interés. Por ende, de vuelta, mientras más alta sea la tasa de interés de economía, más caro te es sacar un crédito. Si vos tenés una tasa del 60% anual o del 50% anual y vos pediste 1.000 pesos, a fin de año tenés que volver 1.500. Entonces, mientras más alta sea esa tasa de interés, más plata tenés que pagar, digamos, por si pediste prestada, básicamente. ¿Se entiende esto? Son dos efectos sobre la inversión. Por un lado es el costo de oportunidad de la inversión, porque yo digo, bueno, en vez de meter la plata en una inversión, la meto a tasa de interés. Y por otro lado, si yo quiero realizar una inversión, es muy probable que te vaya a sacar un crédito para hacerlo, porque siempre son, digamos, montos grandes, porque son inversiones a largo plazo, son cosas que van a durar mucho tiempo. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, y resumiendo esto que acabo de decir, si la tasa de interés es más grande, la inversión es más baja. Si la tasa de interés es más baja, la inversión es más grande. Cortísima. O sea, y si les gustan los gráficos, acá tenemos inversión, acá tenemos tasa de interés. Esto es así, ¿no? A mayor tasa de interés, menor inversión. Ahora, máquenme un segundito. Segundo componente, el más importante en realidad de la demanda agregada, puse inversión antes porque era más largo, pero segundo componente es el consumo. Primero de nada es el componente más grande de la demanda agregada porque, digamos, hay que vivir, básicamente. Consumo es todo lo que se gasta, digamos, es comida, es vestimenta, es, no sé, 7 millones de cosas que no se me ocurren esos dos porque son los más grandes, pero el consumo es el componente más grande de la demanda agregada y son todos esos bienes y servicios que se utilizan y no duran, digamos, sino que se desgastan automáticamente con su uso. ¿Y de qué depende el consumo? Muy simple, acá no damos mucha vuelta, el consumo es uno solo, digamos. Y depende principalmente del ingreso de las personas, o sea, a mayor ingreso, más consumo, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Mientras más ganas, más vas a consumir de ese ingreso. Y depende también de los precios de la economía. ¿Por qué? Porque mientras más altos sean los precios y tu ingreso es el mismo, vas a consumir menos, ¿no? Bastante simple esto. Gasto del gobierno. Y acá están metidos todos los gastos en los que incurre el gobierno. Todos. O sea, si el gobierno consume, está metido acá adentro. Si el gobierno invierte en algo, está metido acá adentro. Si el gobierno hace lo que sea, está metido dentro de lo que es el gasto del gobierno. Son todos los gastos que realiza el gobierno de un país o de una economía. Y este gasto depende de decisiones de política, o sea, lo determina el gobierno, básicamente. Puede estar determinado por otras variables, en cierto sentido, pero mayormente lo determina decisiones de política.
digamos, de qué otra, esto comentario al margen, no hace falta que lo anoten, pero de qué otra manera puede depender el gasto del gobierno y si el gobierno, digamos, se endeuda para realizar sus gastos, sus inversiones, lo que sea, ahí puede ser que el gasto del gobierno dependa de la tasa de interés también. ¿Por qué? Porque tiene que sacar un crédito el gobierno para hacer gasto, inversión, lo que sea. Por ende, a mayor tasa de interés podría haber menor gasto del gobierno, pero típicamente se lo considera como fijo y como que no depende de nada, simplemente de una decisión de política. Nos quedan por último los últimos dos componentes, exportaciones e importaciones. Exportaciones son demanda externa de los bienes producidos nacionalmente. O sea, son los bienes que nosotros producimos, no consumimos, sino que consumen ciudadanos de afuera. Tipo, yo produzco, Argentina produce soja, China la consume, bueno, las sojas son nuestras exportaciones. Siempre tienen acá a tener en cuenta como contrapartida a las exportaciones un ingreso de moneda extranjera, digamos, de una divisa. Siempre que nosotros vendemos algo afuera, se nos paga en una moneda que es la moneda de cambio internacional, que es el dólar típicamente, aunque las exportaciones se pueden pagar en, no sé, yenes también, renminbis, perdón, chinos, o en euros, si es con Europa, o depende de la moneda. Típicamente son dólares porque es la moneda que se usa internacionalmente, pero puede ser en otras monedas, pero siempre son en moneda externa, digamos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, viene un ciudadano estadounidense acá, se compra un pancho, bueno, eso es una exportación, digamos. Exportamos un panchito ahí. ¿Por qué? Porque es un bien producido nacionalmente, el pancho, o un choripán más nacional todavía, que se lo está consumiendo un yanqui y está pagando por él dólares. Eso es una exportación, digamos. Aunque lo consuma en Argentina, es una exportación. Pues lo está consumiendo un ciudadano norteamericano. ¿De qué dependen las exportaciones? Y principalmente, como es algo que le vendemos al resto del mundo, dependen de cómo esté la economía del resto del mundo. ¿Por qué? Porque si el mundo está medio complicado y no te va a comprar tantos choripanes, o tanta soja, o tantos satélites, no sé, lo que sea que produzcamos. En cambio, si el mundo está bien, digamos, está creciendo y viene todo bien, va a comprar más a otros países y por lo tanto te va a comprar más a vos. Por lo tanto, de vuelta, nuestras exportaciones dependen de cómo crezca el resto del mundo. También, eso principalmente, no los quiero marear, pero las exportaciones también pueden depender de cómo esté creciendo nuestro país. Un ejemplo muy claro es Argentina, que produce alimentos. Si vos tenés, digamos, un país que está creciendo mucho y produce alimentos y exporta alimentos, ese crecimiento puede hacer que consuma más esos alimentos internamente y los exporte menos. Por lo tanto, pueden depender también del crecimiento interno del país, pero principalmente dependen de la situación de afuera. De si somos o no competitivos, de cuál es el precio de nuestras exportaciones, etc. Pero principalmente de la situación de afuera. Y las importaciones son al revés, digamos, son los bienes que se producen afuera y que se consumen adentro, o lo que los consumen los ciudadanos argentinos. Si ustedes se van a Europa y se compran un crepe en París, ahí estarían haciendo una importación, básicamente, porque pues están consumiendo un bien externamente, siendo ciudadanos argentinos. Un bien producido en Francia. ¿Y de qué dependen las importaciones? Bueno, del estado de nuestra economía, digamos. Mientras mejoran de nuestra economía, más va a importar. O sea, son como una parte del, digamos, las importaciones son en una parte de consumo, por ejemplo, todo el mundo acá tiene un celular, todo el mundo acá probablemente compra ropa, bueno, hay gran parte de eso que es importado, sobre todo lo que es electrónica. Y así también cuando uno va a invertir, bueno,
gran parte de la maquinaria que usa nuestro país, sea el rubro que sea, es importada. Qué sé yo, si uno tiene un molino de pan, un molino de harina, y tiene que comprar una nueva máquina para moler el trigo, esa máquina probablemente la compre afuera, es muy probable. Por ende, de vuelta, mientras mejoran de nuestra economía, mientras más inversión haya, mientras más consumo haya, es muy probable que las importaciones aumenten. De hecho, esto, si analizamos los datos, se ve, pero recontra claro. A medida que aumenta el PBI de la economía, aumentan mucho las importaciones. Sobre todo si, digamos, somos una sociedad que consume muchísimos bienes de alto contenido importado. Y por último, las exportaciones netas son básicamente exportaciones menos importaciones. Básicamente nos dice cómo es nuestro intercambio con el exterior. Si las exportaciones netas son positivas, es que estamos exportando más de lo que importamos. Y si son negativas, estamos importando más de lo que exportamos. ¿Qué parte, Diego? ¿No entendiste? ¿Cuándo aumentan las impo? Diego. Bueno, supongo que es cuando aumentan las impo. Las importaciones aumentan cuando aumenta el producto de nuestra economía, digamos. Claro. Cuando aumenta el PIB de nuestra economía, aumenta el consumo y una parte del consumo, digamos, tiene importaciones dentro. O sea, una parte de lo que nosotros consumimos como ciudadanos es importado, por lo tanto, si aumenta nuestro PBI de la economía, queremos consumir más y una parte de ese consumo va a ser importado. Lo mismo con la inversión, se aumenta el PIB de la economía, va a haber más inversión y una parte de esa inversión requiere de un componente importado, digamos, requiere de que importemos máquinas, etcétera, digamos. Ese es el gran problema de nuestro país, digamos, que llama, es el problema de la restricción externa, digamos. A medida que el país crece más y aumenta el poder de consumo de todas las clases sociales, principalmente de las clases más bajas, se consumen muchos bienes que son con un alto componente importado. Por ejemplo, celulares, autos. Se me ocurre esos dos que son los bienes más comunes, digamos. Qué sé yo, uno cuando empieza a tener dinero que dice, bueno, me compro un celular o me compro un auto, son dos consumos muy comunes y son con un componente importado altísimo. Por ende, a medida que aumenta el PIB de la economía, aumentan los salarios, aumentan mucho las importaciones. Las exportaciones siempre se mantienen más o menos fijas, no varían mucho en general. A pesar de que dependen de cómo esté la situación afuera, no suelen variar tanto, digamos, sobre todo nosotros que producimos bienes agrícolas. O sea, lo que varía es el precio de esas exportaciones, eso sí puede variar bastante, pero después no hay mucho que uno pueda hacer para aumentar esas expos. Entonces, el gran problema del país es que siempre que se está creciendo, aumentan mucho las importaciones, te empezás a quedar sin dólares y entras en un problema de restricción externa. Bueno, yo estoy medio muerto, así que nos queda el último ejercicio, que es bastante simple, y terminamos por el día de hoy. Vamos a hacer el último ejercicio, dejo de grabar y vamos a responder preguntas hasta que nos echen de la clase. O si se quiere venir a la mierda, se pone a la mierda. Pero bueno, vamos con el último ejercicio. Tenemos modelito oferta-demanda simple y lo que vamos a hacer va a ser ver distintos shocks y cómo afectan a mi equilibrio, básicamente. Estamos en un modelo de precios y salarios flexibles, o sea, el modelo clásico que venimos laburando. Vamos a ver otro modelo en la materia más adelante, que es el modelo keynesiano, pero ahora vamos a laburar con este modelo. Y lo que vamos a hacer de vuelta es ver
frente a ciertas situaciones, qué pasa con mis funciones de oferta y demanda en la economía. Así que acá, atentis. Primero, tenemos una política monetaria expansiva. Esto no lo vieron todavía, probablemente no sé si lo van a ver con Eduardo. Antes lo veíamos en la última parte de la materia, que veíamos mercado de dinero, y veíamos qué pasa cuando hay una política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero en la economía, bla, 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 no importa. Lo que nos importa a nosotros es que política monetaria expansiva significa que cae la tasa de interés. ¿Qué pasa si cae la tasa de interés? Bueno, cae la tasa de interés, como vimos anteriormente, la inversión depende, qué pelotudo, me confundí yo, ya lo estoy viendo acá. Si cae la tasa de interés, nuestra inversión depende de esa tasa de interés negativamente, por lo tanto, al caer la tasa de interés, genera que aumente la inversión. ¿Qué pasa si aumenta la inversión? Bueno, como la inversión está dentro de la demanda agregada, aumenta la demanda. Yo acá no lo puse porque soy medio pelotudo, pero aumentaría la demanda, ¿no? Se desplaza. ¿Qué pasa también? A largo plazo, como yo estoy aumentando la inversión, genera que aumente mi oferta. De vuelta, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esa inversión va a generar mayores capacidades de producción en la economía porque hay más capital y por lo tanto va a aumentar mi oferta. Por ende, se mueven las dos curvas, la demanda se mueve a corto plazo si se quiere y la oferta se va a mover también, pero más a largo plazo. Y nos vamos a un punto como este. Acá, importantísimo, gente. Digamos, este punto es, en cierto sentido, arbitrario. Si yo quiero, en base a, digamos, una caída en la tasa de interés, predecir qué va a pasar con mi economía, ahí termino esta idea. A largo plazo se movería la oferta. O sea, de acá a acá. Vamos a hacerlo así. Esto es a largo plazo. Y esto, el movimiento de la demanda, es a corto plazo. ¿Se entiende? Corto plazo se mueve la demanda porque se demanda más inversión. Y a largo plazo se mueve la oferta porque ese aumento en inversión genera más posibilidad de producción, o sea, mayor oferta. Ahora, algo a tener en cuenta, gente. Y esto, si lo van a copiar, cópienlo, porque lo voy a borrar ahora. Algo a tener en cuenta es qué conclusiones puedo sacar yo de esta situación, en la cual estoy diciendo que aumenta, o que disminuye, mejor dicho, la tasa de interés. Bueno, si yo digo disminuye la tasa de interés y aumenta mi demanda y aumenta mi oferta, yo sé que, bueno, la oferta se va a mover a la derecha y la demanda también se va a mover a la derecha. ¿Qué puedo decir yo sobre cómo van a ser los precios y las cantidades nuevas? O sea, yo tenía esta cantidad Q0 y tenía este precio P0. Ahora, después de esto, después de esta caída en la tasa de interés, ¿qué puedo decir yo sobre los precios y las cantidades nuevas? Bueno, primero, ¿cómo van a ser los precios en la nueva situación de, perdón, cómo van a ser las cantidades en la nueva situación de equilibrio? Si a mí se me mueve la oferta y la demanda. Mayores, las cantidades van a ser mayores. ¿Pueden ser menores? Si se aumenta mi oferta y mi demanda, ¿pueden ser menores? No. No hay chance, digamos. Siempre van a ser mayores. Ahora, ¿qué pasa con el precio? O con los precios. ¿Van a ser mayores o menores que mi situación de equilibrio? Y acá hay una trampa. No. Tampoco se mantiene. No. A ver quién tira. Ahí está, bien Romina, listo. Romina, te acaba de ganar un caramelo, pero no se va a poder cobrar hasta que no vuelvan las clases presenciales. Si me explicás
¿Por qué el depende? Te regalo nota, que es lo que puedo regalar a distancia. ¿Por qué depende? A nosotros los economistas nos encanta eso. Todo depende. ¿Y qué pasa acá? ¿Conviene invertir en dólar? Y depende. ¿De cuánto se desplace la curva de demanda agregada? Fantástico. Y también depende de cuánto se desplace la oferta agregada. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Vamos a suponer que mi oferta agregada, en vez de desplazarse a esta que está acá ya dibujada, se desplaza a esta de acá. Mi demanda sigue siendo la amarilla. Fíjense que yo voy a tener un precio mayor. Vamos a decirle P1, ¿no? Un precio mayor. Las cantidades siempre van a ser mayores, eso no importa. 1. Pero ahora, supongamos, no los quiero marear mucho, que mi demanda no se desplazó tanto como la de acá, sino que se desplazó un poquito menos. Llamemos esto D2 y a esto D1. Mi demanda se desplazó hasta acá y mi oferta se mantuvo en esta de acá. Voy a tener que mis precios van a ser... Esto está quedando ultra feo, pero bueno. P2. O sea, fíjense lo siguiente. Yo tengo... perdón, ahí me confundí. Tengo un pequeño desplazamiento de la oferta, o sea, se mueve esto, la oferta, y un gran desplazamiento de la demanda, y mis precios acá son mayores, P1, a la situación de equilibrio, ¿no? Siempre comparamos a la situación de equilibrio. Pero puedo tener un gran desplazamiento de la oferta, que se los voy a marcar en azul, gran desplazamiento de la oferta, y un pequeño desplazamiento de la demanda, que me determina este equilibrio de acá, y mis precios van a ser P2, menores. O sea, el precio, o digamos lo que pase con el precio, depende de cuánto se muevan la oferta y la demanda. Digamos, de cuánto sea el impacto de la variación sobre la oferta y la demanda. Las cantidades van a aumentar, ¿no? Pues está aumentando la demanda y está aumentando la oferta. Eso dice que las cantidades van a aumentar, pero el precio no lo sabemos. No sabemos si se va a quedar en el mismo lugar, si va a ser mayor o si va a ser menor que la situación de equilibrio. ¿Se entiende esto? Puede sonar medio confuso y la verdad que este gráfico es cochino, pero bueno. Si se mueven exactamente lo mismo las dos curvas en la misma magnitud, sí, se mantiene el precio. Fíjense acá el caso extremo, ¿no? Se mueve mi oferta y mi demanda no se mueve nada de nada. Entonces mi precio es menor al que había en la situación de equilibrio anterior. Caso extremo, ¿no? No se mueve nada la demanda y se mueve toda la oferta. Ahora, sí. Olvídense de esta curva de oferta, miremos solamente esta que voy a dibujar acá. Si yo muevo solo la demanda, voy a tener este equilibrio. Olvídense de esto, ¿no? La oferta, digamos que no se movió nada, se movió solo la demanda. Voy a tener, sí, de vuelta mayores cantidades que en la situación de equilibrio a un mayor precio. ¿No? O sea que de vuelta, ¿qué pase con el precio? Depende de cuánto se mueva cada curva. Y también, obviamente, si se mueve positivo o negativamente. Siguiente ejemplo. Ahora creo que están bien hechos. Una disminución del IVA. Esto... Y sí, bueno, disculpen. Lo tuvieron antes para el parcelito. Igual esto lo ven con Eduardo, así que no hay excusa. Bueno, tenemos ahora una disminución del IVA
¿Qué genera? Disminuye el IVA, por lo tanto, disminuye el costo de los bienes que consumen las personas en general. Por lo tanto, gracias Flor, si disminuye el IVA, tengo precios más baratos, y si tengo precios más baratos, aumenta mi demanda. ¿Por qué? Porque aumentaría mi poder de compra, por lo tanto, compro más, cortísima. Aumenta mi demanda. Si aumenta mi demanda, aumenta mis precios, y la oferta se queda quieta, aumenta mis precios y aumenta mis cantidades. Vamos a ir muy rápido porque queda un minuto. Si hay dudas me dicen frenate, explica de vuelta tal, pero vamos a ir rápido. Se inventa en el país un nuevo método de generación de energía que revoluciona los métodos de producción. Bueno, si estamos revolucionando los métodos de producción, suponemos que es para bien, puede ser para mal. Si se revolucionan para bien los métodos de producción, significa que somos más productivos, más eficientes, más lo que sea, producimos más. Por lo tanto, lo que se va a desplazar en ese caso va a ser mi oferta. Y si solamente se desplaza mi oferta, me voy a este punto de acá, donde tengo menores precios que en el equilibrio y mayores cantidades. Expansión de la economía, que es nuestro principal socio comercial. O sea, en nuestro caso de Argentina, Brasil crece muy fuerte. Por ende, ¿qué pasa? Si Brasil crece, que es nuestro principal socio comercial, que es a donde nosotros exportamos mayormente, vamos a poder exportar más. O sea, nos va a querer comprar más. Y si vemos, la demanda agregada es igual a consumo más inversión más G más X menos M. Si Brasil crece, esto crece. O sea, aumentan nuestras exportaciones. Y si aumentan nuestras importaciones, como están en la demanda, aumenta la demanda, se desplaza la demanda como ven acá. Y si solo se desplaza la demanda, aumentan. Acá dice cantidades, pero básicamente es el producto de nuestra economía y aumentan los precios en la economía. Si hay un ciclo climático de sequía anormal, ¿qué estaría pasando? Por ejemplo, en Argentina hay sequía, por lo tanto, el campo no es tan productivo, porque se mueren plantas, porque lo que sea. Por lo tanto, cae nuestra oferta. Si cae la oferta, suben los precios y disminuye el producto de la economía. Los precios son más altos que la situación de equilibrio y las cantidades son más bajas. Y esta que es una pregunta que les va a quedar para responder a ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Y esto vamos a hacerlo como juego. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, digamos, no es obligatorio, pero estaría bueno que lo hagan. En este gráfico me tienen que representar una situación en la cual está habiendo inflación por un shock a la oferta o por un shock a la demanda. Y me tienen que mostrar gráficamente cómo serían esos shocks. O sea, hay inflación, bueno, ¿qué está pasando con la oferta y con la demanda? ¿Se entiende? Si hay inflación, ¿qué está pasando con la oferta y qué está pasando con la demanda? Plantéenlo primero como qué pasa con la demanda si la oferta se mantiene quieta y después qué pasa con la oferta si la demanda se mantiene quieta. Shock es una variación en la oferta o en la demanda. Acostúmbrense a escuchar esa palabra que quizás tendríamos que haberla explicado antes, pero shock es eso, es un golpe a la oferta o a la demanda. Y si hay inflación, ¿cómo tiene que ser el golpe a la oferta o a la demanda? Hagan el grafiquito, sacan una foto y me la mandan. Y no, importante, no me lo respondan acá, hagan el grafiquito y mándenmelo. No dejen lugar a arbitrariedades. Tipo, si me dicen una situación en la cual puede pasar otra cosa, está mal, digamos. Usted tiene que decir si hay este shock a la oferta o a la demanda, pasa esto. O si hay inflación es porque hubo este shock, mejor dicho.
Si hay inflación es porque hubo este shock de esta manera o este shock de esta otra manera. ¿Entiendes? No, no voy a leer lo que me ponen en el chat porque la onda es que hagan el grafiquito y me lo manden. Así que no voy a decir si está bien o mal lo que están diciendo. Quedaba una filmina por si tenían algún caso que quisieran repasar, pero no nos queda tiempo. Así que, ¿quedó alguna duda respecto a lo que estuvimos viendo? ¿Dudas? Bueno, igual no sé si va a haber tiempo para responder dudas. En cualquier momento nos cortan porque está la otra clase, pero... Bueno, dado que nadie dice nada y probablemente nos estén por cortar la clase, no voy a responder el último porque les dije a ustedes que me manden su respuesta y yo les digo si está bien, está mal o qué onda. Saquen el foto y me lo mandan al WhatsApp privado, no me lo manden al grupo. Y por último, acá tienen la receta del pan de masa madre, es un quilombo, así que si alguien tiene ganas, hágalo, pero es un quilombo. No me acuerdo quién me lo había pedido, espero que esté en la clase, porque si no, todo mal. Ignacio era. Es un quilombo, ¿eh? Yo me miré 10.000 millones de videos y lo estamos haciendo con un amigo, estamos los dos fabricando más pan de masa madre y estamos viendo qué onda, pero es muy difícil, es todo un arte y es recontra frustrante. Espero que te sirva, Nacho. Cualquier duda, si te querés iniciar en el mundo de la panadería, también, además de economista, quiero ser panadero algún día, así que nada, se lo dejo. Que anden bien, gente, y mucha suerte. La foto, mándenmela al WhatsApp, porque la respondo por ahí, tipo, me van a explotar el celu a mensajes, pero mándenmelo al WhatsApp y yo les mando una devolución. Bien, Denise. Les voy a mandar un audio diciendo, y mirá, ahí pasa y les corrijo, digamos, por así decirlo. De nada, Nacho, que andes bien. Chau, Gianna. Y bueno, chau, gente. Acá, hasta acá llegó la clase. Voy a parar de grabar. No sé si tendría que haber grabado esto último, pero bueno, ya está.